buenas de nuevo a todos. Bienvenidos a vuestro canal de dibujo digital. Hoy os quería enseñar un par de aplicaciones, una de las que ya he hablado, que es esta, el Infinite Painter, y otra que suelo utilizar, que a lo mejor os viene bien a los que tenéis iPad, no sé si está en Android, que es esta de aquí, que se llama, pues no me acuerdo cómo se llama, a ver, BIFREF, ¿vale? Esta de aquí. Entonces voy a hacer una serie de vídeos porque mi objetivo es que veáis una ilustración realizada por mí desde cero y destinada a Instagram, que alguna vez me habéis comentado lo del tema de Instagram. A ver, os digo, Instagram es una plataforma en la que no vais a recibir dinero por visitas ni nada por el estilo como en YouTube, pero que sí que os puede servir para promocionaros y para vender arte, o sea, así que puede servir como tienda. Entonces, no es la ideal para subir dibujos. ¿Por qué? Pues porque Instagram utiliza un formato cuadrado, entonces todas las ilustraciones que hagáis, si las queréis adaptar 100% a Instagram, la vais a tener que hacer en ese formato. Y luego es un formato pensado básicamente para móviles, ni para tablets, ni para ordenadores. Entonces la imagen, pues no va a tener, una vez la subas, no va a tener una calidad muy buena. La vais a subir en JPG, y lo suyo es que, bueno, si la queréis mostrar con más calidad, pues lo subáis a otro tipo de galerías como dibujando.net o ArtStation o DeviantArt, de páginas así, ¿no? Que, bueno, en la descripción de mis vídeos tenéis mis galerías, esas son como más profesionales, ¿no? Y luego, pues obviamente, si vais a hacer un vídeo sobre esa ilustración, pues el formato va a ser cuadrado. Entonces, si lo vais a subir a YouTube, pues tened en cuenta pues ese hándicap, que no va a ocupar toda la pantalla y demás. Yo he subido alguna, como habréis visto, y bueno, no es un formato que me guste, pero es lo que os digo, que bueno, pues como la gente pues me pregunta por el proceso de esas ilustraciones en Instagram, pues también pues se lo subo en YouTube, porque si subes un vídeo a Instagram tiene también creo, pues no soy yo, no lo manejo muy bien, pero creo que tiene una duración limitada de 30 o 60 segundos. Entonces, por ejemplo, en Procreate puedes hacer el vídeo en formato para Instagram y te dura 30 segundos, pero claro, si tú quieres ver todo el formato entero, pues te va a durar más. Así que nada, pues lo que os digo, vamos a empezar a dibujar, que hoy dibujo por fin. Y os voy a hablar también sobre una serie de retos que suelen haber en Instagram, que es esto que yo pongo de TIS, que es Draw This in Your Style, dibuja esto en tu estilo, ¿no? Que es un reto que me gusta muchísimo y que os recomiendo hacer. Entonces, he cogido una ilustración para realizar uno de estos retos y vamos a empezar desde cero. Y esto también os va a servir para que os hagáis a la idea de mi proceso mental a la hora de empezar una ilustración. Puedo llegar a ser muy friki, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar con esta en concreto y bueno, para que veáis también un poco mi proceso mental al enfrentarme a estas cosas. Así que, vamos allá. Me gusta mucho participar en los retos de dibuja esto en tu estilo. Aquí os enseño algunos de los retos que yo he ido haciendo, que están en mi galería de Instagram. Y bueno, todos estos son pues retos en los que he ido participando y en los que a lo mejor quiero participar en el futuro. Aquí tengo alguno más. Este, por ejemplo, que os he subido vídeo. ¿Veis? Todos estos son de esos retos, pues que yo busco, pues eso, gente que propone un reto y bueno, pues me da, lo primero que me da una idea para dibujar, lo segundo, pues que es fácil porque simplemente se trata de adaptarlo a tu estilo, no tienes que crear el personaje. Y ahora lo estoy haciendo mucho, porque llevo mucho tiempo sin hacer ningún trabajo remunerado. Entonces llevo mucho tiempo pues haciendo dibujos para mí. Entonces, pues bueno, pues busco ese tipo de cosas. Dibujos rápidos, sencillos, que subo a Instagram y que creo que os puede interesar. Entonces, como os he dicho anteriormente, os voy a hablar de dos programas. El primero es este, BitRef. BitRef es un programa que nos sirve para tomar referencias desde Internet. Entonces yo tengo aquí, como veréis, una serie de documentos y me he creado uno pues para la ilustración que yo voy a hacer, que es esta. ¿Vale?
Para bajar imágenes de internet es muy fácil. Le damos aquí, a ver, esperad un segundito que os lo enfoco mejor. Veis aquí que tiene un más, ¿vale? ¿Veis? Tiene aquí un más, entonces le damos al más y podemos insertar imágenes desde fotos guardadas o incluso tomar una fotografía o insertarla desde los archivos y demás, ¿no? Entonces le damos aquí a Insert Foto, seleccionamos más fotos y podemos coger cualquiera de estas para mandarla a nuestro tablón de Bitref. ¿Veis? Yo tengo aquí un montón de ellas. Otra forma de añadir fotos es directamente abriendo el navegador. Hacemos así. El navegador Safari está aquí, que es el que te viene por defecto. Entonces, a ver. Directamente lo abrimos aquí en paralelo, ¿veis? Entonces yo aquí puedo coger pues cualquier imagen, pues no sé, rinoceronte. Me voy a rinoceronte. Esperad que he quitado el wifi. Me voy a rinoceronte. Cojo una imagen. ¿Vale? ¿Veis? La tengo aquí y directamente la paso aquí. ¿Vale? Este es un programa, tiene coste, ¿vale? El Bitref, pero bueno, yo creo que está bien para, si sois profesionales, sí está bien, ¿no? Hay más formas de tomar referencias y demás, pero bueno, esta está bien porque tienes una especie de tablón y puedes guardar un montón. Entonces yo cuando vi este reto de Draw This in Your Style, pues bueno, me fijé, me gustó, pues porque era una composición así un poquito compleja, que vamos a dibujar varias cosas, y pues a mí me gusta pues documentarme, si da pie a ello, documentarme sobre lo que voy a dibujar. Entonces, lo primero que vi que este chico que se llama Nelson, este chico es de Borneo. Y a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención. A mí me encanta dibujar animales. Entonces vi un rinoceronte y este en concreto es un rinoceronte blanco porque tiene la boca la tiene plana. Y no me cuadraba la chica, el vestido que llevaba. Esta flor yo la conozco, es la flor más grande del mundo. Y yo sé que esto no está en África porque los rinocerontes blancos son de África. Y esta flor en concreto a mí me sonaba a la India y por ahí. Y claro, el chico es de Borneo y entonces ya estuve anotando cosas y estuve buscando en internet. A ver, la flor se llama Rafflesia y está en Indonesia, en Borneo y en Sumatra. Entonces, esto, por mucho que el chico sea de Borneo, este rinoceronte está mal, porque los rinocerontes indios no tienen la boca plana, tienen pico, tiene una especie de pico, ¿vale? Son así. Y en concreto hay una subespecie en Sumatra, porque esta flor está en Sumatra y en Borneo. Hay una subespecie de rinoceronte, que es el rinoceronte de Sumatra, que está en peligro de extinción, que es muy diferente a como él lo ha dibujado. Entonces, me hubiese encantado hacer un rinoceronte blanco, pero al final voy a tener que hacer voy a hacer, por hacerlo más realista, un rinoceronte de Sumatra. Y realmente, bueno, no sé si un rinoceronte de Sumatra se podría subir una guerrera como aquí, porque son bastante más pequeños. Los rinocerontes blancos tienen 3.000 kilos, creo, y estos son 800 o algo así. Entonces, bueno, pues va, pasando de eso, pues... Y luego también quería saber si este traje, pues podía buscar alguna referencia, claro, yo no tenía ni idea. Y él en el reto sí que habla de unos guerreros que se llaman guerreros Murut. Yo lo estuve buscando por internet y bueno, y ya tengo una referencia real de cómo eran esos guerreros. Lo adaptaré a una chica, pero bueno, aquí tenemos una referencia real de cómo eran estos guerreros, ¿vale? Y en cuanto a toma de referencias, pues también cogí la flor y demás, pues me dejaré las imágenes aquí y antes de empezar a dibujar, pues fijaos la labor de campo que he hecho. Si sois ilustradores y os queréis dedicar a ello, pues muchas veces os tocará hacer esto. Entonces, pues bueno, depende de los frikis que seáis, porque, oye, este estilo me gusta mucho para publicidad y demás, está muy bien, porque es bastante... A mí no me sale, ¿eh? Es sin línea exterior, es muy bonito para ilustración infantil, para publicidad. Este chico tiene
muy buenas cosas. Nelson Lip. Os dejaré el enlace abajo, ¿vale? Hay una ilustradora segoviana que se llama Bea, creo, y también os voy a dejar el enlace porque tiene un estilo parecido y es precioso. Y yo os recomiendo que le sigáis en Instagram, ¿vale? Voy a dejar también su Insta, ¿vale? Y bueno, ya ahora sí ya me callo y empezamos a dibujar, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar a crear nuestra ilustración. Vamos a abrir el Infinite Painter, que os sigo diciendo, me sigue dando errores. No sé si os pasa en Android. Entiendo que en Android tendrá todas las funciones que tiene en iPad, pero me da errores, a veces se me cuelga. No me ha hecho ninguna barra basada de cargarse los dibujos al 100%, pero sí que da un poco de miedito porque a veces se cuelga. Pero vamos, es estupenda. O sea, esto cuando lo estabilicen va a ser... Vamos, no vais a necesitar Procreate, desde luego, en Android. Entonces, vamos a abrir un lienzo en blanco y, como os he dicho, el formato al que se va a adaptar es al de el Instagram. Entonces, en preajustes, aquí, vamos a darle a preajustes y vamos a ver que tiene un formato que es, a ver que lo encuentre yo, es Instagram, ¿vale? Y tiene 2160 por 2160 píxeles cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a saber que una vez lo subamos se va a adaptar perfectamente al formato de Instagram. Entonces, como habréis visto, vamos a tener que trabajar también un poco la composición en la ilustración. Para tener una referencia directamente sin tener que estar abriendo cada 2x3 el bitref, vamos a darle aquí y vamos a abrir una capa nueva. Bueno, si queréis agrupar capas, ¿veis que hago así? Las agrupamos. Le damos aquí a agrupar, ¿vale? Y le podemos poner el nombre que queramos. Vamos a poner aquí boceto. En este vídeo, en principio, solo vamos a tratar de boceto. Ya haremos más sobre la tinta y otra serie de cosas, ¿vale? A ver, voy a subir un poquito la cámara para que se vea todo el iPad entero. Ahí está. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger una referencia y le damos aquí a añadir. A ver, no, perdón. Vamos a ver. Le damos a nuevo. No. Perdóname. Le damos a ver. ¿Dónde era esto? A importar. Fotos. Y vamos a poner esto. Y vamos a darle aquí a referencia. Entonces esto está muy bien porque tenemos aquí un cuadradito para tener siempre la referencia de lo que vamos a dibujar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo más pequeñito para que no os moleste a la hora de que yo esté dibujando. Yo, como decía, siempre cojo la pluma. Mirad antes, si no lo habéis visto, el vídeo de Infinite Painter anterior en el que configuramos todo y hablo un poco del programa. Siempre cojo la pluma Solid Pen. Y voy a empezar en una capa y siempre para hacer el boceto le damos 2 veces a la capa y bajamos la opacidad, ¿vale? Aquí podemos coger el color y podemos añadir a la paleta básica, podemos añadir colores, ¿eh? Pero bueno, yo no suelo utilizar mucho tampoco no suelo utilizar las paletas de color. Voy eligiendo, pero bueno, ya nos metemos cuando empiece con el color. Entonces, en esta que está en la opacidad 45 vamos a empezar a dibujar nuestro rinoceronte. Entonces, vamos a ver. Si le damos aquí podemos cambiar el tamaño. Ahora no importa que sea un poco más grueso. Y no os preocupéis tampoco sobre las proporciones de la cabeza y demás. A ver, un segundito porque voy a abrir para ver el tema de la cabeza más en concreto del rinoceronte. Fijaos, tiene una forma casi triangular, ¿vale? Yo la voy a poner en una posición de 3/4. ¿Veis? Es una especie de triángulo. Y el pico, como veis, es
es en pico, no es plano como su hermano el rinoceronte africano blanco, ¿vale? El ojo. La parte de arriba es plana, ¿veis? Aquí es plana, ¿vale? Y a ambos lados las orejas, ¿ok? Y el cuerno no es tan grande como el de los rinocerontes africanos. Y más fino. Bueno, básicamente ya tenemos aboceteada la cabeza de nuestro rinoceronte. Si me callo en estos vídeos es normal, ¿vale? Porque estoy dibujando y a veces, como os digo, me concentro y demás. Y es complicado, ¿vale? Vamos a hacerle aquí unos pliegues. Y sí que me he fijado también que este rinoceronte tiene una especie de placas, no son óseas, son de la piel, ¿veis? Pero está dividido como en 3 segmentos, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces tiene una especie de joroba, los rinocerontes suelen tener la cabeza hacia abajo, entonces vamos a hacer la parte del pliegue principal y también hay que fijarse en las patas. Y veis que la rodilla, la articulación está un poquito más bajo, no está en la mitad de la pata, ¿veis? Está un poquito más bajo cuando está puesta contra el suelo, ¿vale? Son detalles que hay que tener muy en cuenta. Y aquí tiene aparte un pliegue. ¿Veis que tiene un pliegue? Desde donde nace la pata, ¿vale? No os preocupéis ahora por el tamaño del boceto, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Aquí tendría una pata. Las patas tienen segmentados los dedos. ¿Veis? Separados unos de otros, bueno, las uñas, son detalles que si queréis hacer una ilustración realista tenéis que tener en cuenta. La rodilla iría más o menos por aquí. Yo voy a hacer que se acentúe un poco la rodilla, ¿vale? Y la otra pata, no sé si hacerla... Creo que la voy a hacer doblada. O semidoblada. Ahí estoy haciéndola diferente al original, ¿vale? Vale, una vez tenemos esto, vamos a... Voy a quitar ya de momento la referencia. La voy a hacer más pequeña. Ahí. Vale, una vez tenemos esto, vamos a cambiarle el tamaño. Le damos aquí. A ver, no, le damos aquí y vamos a empezar por básico. Simplemente voy a cambiar el tamaño, ¿vale? Del rinoceronte. A ver. Quiero más o menos que ocupe esto de la ilustración, ¿vale? Perfecto. Le damos aquí a OK. Y voy a seguir. Vamos a hacerle el segundo segmento del rinoceronte. Perdón. Me hubiese gustado hacer el blanco. Me gusta más el rinoceronte blanco. Pero bueno. Y vamos a hacer la parte de los cuartos traseros. Que también, como veis, tiene un pliegue. ¿Habéis visto que he cogido como referencia un dibujo? Si habéis visto mi vídeo de la bubilla, sabréis por qué. Así. Y esta pata sí que tiene... Es más parecida pues a la de los perros y los gatos. Sí que tiene un doblez más pronunciado. Y... Eso es. Vale. Vale. Este boceto ya en principio ya estaría. Tiene errores. Errores no me gusta. Las patas traseras yo lo voy a hacer en una posición en 3 dimensiones, que sea como más realista. Entonces, veis que está muy plano, estas patas y demás. Entonces yo voy a hacer una cosa, que es utilizar la herramienta licuar, ¿vale? Que es una herramienta súper potente, que también tiene Procreate. Y lo que voy a hacer es crear más una especie de perspectiva en 3 dimensiones. Eso también se consigue acentuándolo con distorsionar, en transformar, distorsionar, ¿vale? Y ¿veis? Lo que voy a hacer es darle una perspectiva más en 3 dimensiones, ¿vale? En cuanto al tamaño, lo veo correcto. Lo veo correcto. Y vamos a empezar
con el boceto. Espera, lo voy a bajar un poquito más. Vamos a empezar con el boceto de la guerrera. Y ahora va a ser bastante... simplemente para ubicarla. Vamos a ver. Vamos a hacerla en otra capa para tenerla por separado y poder modificarla, subirla, bajarla y demás, ¿vale? Eso sí que es importante. Si tenéis varios personajes y os lo permite el programa, utilizad una capa para cada uno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo me confundo, luego a la chica la puedo poner más asentada sobre el rinoceronte, etcétera, ¿vale? A ver, tened en cuenta una cosa, que la chica tiene aquí una especie de pluma. Entonces, si hago tan grande el rinoceronte, no van a caber las plumas. Entonces, tengo que ubicarla un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Pero no se va a adaptar a mi ilustración. De momento, las plumas vamos a dejarlas aparte, ¿vale? Vamos a hacer... para hacer el cuerpo de la chica... Yo siempre lo voy haciendo como con formas, ¿vale? Este sería el torso. No os preocupéis ahora del pecho ni de nada. ¿Vale? Este sería el torso, las caderas. Y aquí estaría la pierna. ¿Vale? Así. Con una especie de escorzo. Eso es. ¿Vale? Y el pie lo voy a hacer un poco hacia abajo. Si os fijáis, tiene arreos el rinoceronte. Eso lo vamos a hacer en una capa distinta. Vamos a hacer más pequeña a la chica. A ver... Perdonadme si dudo, porque claro, como no lo suelo utilizar, vamos a hacerla más pequeña para que parezca mucho más grande el rinoceronte, ¿no? Que dé más impresión. Y vamos a ver, aquí iría un brazo. Y este va a coger la correa de el rinoceronte. Vale. Las plumas, pues la podemos hacer así, por aquí. Eso es. Vale. Y el otro brazo va a ir por aquí y va a sostener, porque yo lo he visto en alguna de las referencias, aquí veis, una lanza. Una lanza, pero bueno, el brazo si está aquí, la mano iría aquí, la lanza tiene que ir por aquí, no donde la he hecho de inicio, ¿vale? El codo, si os fijáis, siempre termina más o menos a la altura del esternón, donde termina el esternón, ¿vale? Ahí. Entonces tiene que ser realista. Haced una curvita aquí, el codo iría aquí, este brazo es demasiado largo, iría aquí, porque el brazo... Vamos a ver, si hacemos una figura humana, el brazo más o menos llega a la mitad del muslo, ¿vale? Aquí irían las costillas, aquí iría el codo y el brazo con la mano extendida más o menos llegaría aquí, ¿vale? Y la figura humana tiene un alto de 7 cabezas. De 7 cabezas. Y más o menos por aquí estaría la mitad. ¿Vale? Pies y demás. Pero bueno, ya haremos más cosas sobre anatomía. Para dibujar manos, que es una cosa complicada, la mano no es así. Como he visto en algún vídeo. No. La mano tiene esta forma de pentágono. Casi. A ver, así. Este dedo, el dedo palabrota, como dicen mis hijos, es el que está más alto. Este está más bajo. Aquí hay, en el pulgar, sale por aquí. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es que yo he visto vídeos que lo hacen cuadrado, ¿no? Bueno, depende del estilo de dibujo, pero si queréis hacerlo realista, no. Fijaos, lo tenéis en vuestra propia mano. ¿Veis? ¿Vale? Pero esta parte de aquí podéis hacer un pentágono. Un lado, otro lado, otro lado, otro lado y otro lado. ¿Vale? Un pentágono. La mejor forma de aprender anatomía es mirar vuestro cuerpo. A ver.
Bueno, y el cuerpo de los demás. Un detalle que me ha gustado mucho es que estos guerreros llevan un escudo. Entonces, le voy a hacer una montura, lo voy a hacer en otra capa, le voy a hacer una montura al rinoceronte, ¿vale? Que se adapte a su cuerpo. Y le voy a poner aquí el escudo como si lo llevase atado a la montura. En 3 dimensiones, ¿vale? Eso es. Y luego aquí iría tacatá, tacatá, tacatá. Aquí otro rosetón de estos así. Y esto, a ver, ¿cómo podríamos hacer que quede chulo? Yo lo enlazaría con esto. Y aparte, los caballos siempre llevan aquí esta parte de aquí, que se oculta con la cabeza. Y otra parte por aquí, pero no se ve porque va debajo de la barriga, ¿vale? Y vamos allá. Y voy a hacer, en esta capa de aquí abajo, voy a hacer el fondo. A ver, estas flores que se llamaban raflesias no crecen en las alturas, crecen abajo. Es una flor muy grande. Aparte es una flor que me parece que... Jo, no me sale la palabra. Bueno, crece en una serie de vides y crecen a ras del suelo o a una altura determinada, vamos, no muy alta. Entonces yo la voy a colocar aquí. La voy a colocar aquí. Además que tienen un hedor, pero aquí no funciona, chicos, porque no se va a ver bien. La voy a poner un poquito más abajo. Bueno, voy a quitar ya esto de la referencia de momento, si puedo. Eso es. Vamos a ver, vamos a colocarla un poco incluso más abajo, porque, vamos, es algo que se ve mucho en la ilustración y lo veo fundamental que se vea bien. Así, eso es. Y aquí el otro pétalo. Vale, perfecto. Y aquí vamos a hacer como si estuviese con la vid esta. Tiene una especie de hoja así. Vale. Y por aquí ya vamos a poner el resto de... Hace una especie de círculo, me gusta mucho la composición que tiene. Pero claro, nosotros la flor, como la ponemos aquí abajo, vamos a hacer aquí una especie de... A ver cómo sale luego con la tinta, no lo tengo muy claro. Un árbol con distintas hojas y flores. Me gusta mucho esta planta que ha hecho. Así que vamos a utilizarla por aquí. Pero las hojas no suelen estar tan tiesas, o sea, está bien en su estilo, pero tenedlo en cuenta si lo vais a hacer realista. Hojas cayendo por aquí. Borneo, qué pasada, ¿eh? ¿Quién pudiese estar en Borneo? Y luego seguramente haga el fondo en verde. No sé si lo haré a tinta. El suelo, vamos a hacerlo en el suelo. La hoja se va a comer el pie del rinoceronte, no me parece mal. Vamos a hacer el suelo por aquí, también con ramas y hojas. A ver, básicamente el boceto inicial ya lo tenemos. Yo lo que haría en este caso es fusionarlo todo, ¿vale? Me he acostumbrado ahora a fusionar con el tema de la poca memoria del iPad. Y yo creo que lo vamos a fusionar todo. Ah, mira, se puede hacer como con el Procreate, qué guay. Vale, y lo que más me preocupa... Ah, mira, se agrupan, chicos, se agrupan directamente. Genial, esto está muy bien. Pues lo que más me preocupa es dejar bien definida a la chica. Vale, pues vamos a hacer aquí otra capa. Y voy a empezar con la chica, dejarla un poquito más definida y demás. A ver si se pudiese ocultar esto más. Ah, sí, perfecto. Vamos a ver, vamos a cambiar un poquito el tamaño. Para hacer a la chica siempre suelo hacer un pequeño círculo
Y luego la cara está mirando de frente. Vamos a hacerla así un poco desafiante. Porque es una guerrera. Eso es. Buah, me encanta Internet. Las cosas buenas de Internet son, pues eso, sobre todo que puedes contactar con gente de otros países, otras culturas. A mí estas cosas, chicos, a mí me mola esto, ¿eh? Bueno, aparte de que contacto con vosotros, que sois la caña, pues luego en Instagram, joder, pues hablar con gente es muy enriquecedor, creo yo, vamos. A ver. Vale. Vamos a hacerle el cuello. Tiene el pelo... Yo voy a hacerle el pelo suelto. Así. Vale. Y ahora, por aquí va el brazo. Y vamos a hacerle sujetando la brida. Ya definiremos luego más, ¿vale? Con el entintado o cuando sea. Así. Vamos a hacerle así. Le vamos a hacer con el traje típico de los guerreros estos, que es... que me gusta, ¿veis? Que es como así, mola un montón, como si fuese un saco. Pero le tenemos que poner pecho. Vamos a ver. Va a ser abierto. ¿Vale? Para dibujar el pecho de una mujer, haced esto, como si fuesen dos gotas de agua, ¿vale? Una gota de agua y otra gota de agua. Y como con estas líneas en 3 dimensiones veréis dónde está ubicado el pezón, ¿vale? Para que quede realista. ¿Veis? Eso es. Aquí le voy a hacer el hombro, pero va a ir tapado con el saco este. ¿Veis? Se le va a ver por aquí un poco el pecho. Bueno, chicos, casi me quitan un vídeo de internet. El último que he subido, el de YouTube, casi me lo quitan, chicos. Porque, no sé, porque salía una chica así un poco exuberante, pero no era mi intención ni mucho menos molestar a nadie. Vamos, creo yo que es bastante... Es lo que les contesté a los de YouTube. Oye, mira, es que hay videojuegos que ven los niños que se ve mucho más que en mi dibujo. Aparte que es un dibujo. No sé, bueno, cosas raras. Entonces, espero que no me lo quiten por deciros cómo se hace dos pechos. Pero bueno, es que es lo que yo pensaba, digo, y si hago un vídeo de anatomía, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a arder... Bueno, el otro brazo iría por aquí. Estas son cosas preliminares, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esperad. Es que quiero que nos mire directamente. ¿Cómo podría hacer? Así y así, vale. Quiero que sea un poco achinada porque, bueno, es la morfología también de la gente de Indonesia, ¿no? Un poco así. Y aquí vamos a hacer una lanza casi sin filo, así como si fuese una jabalina. Bueno, no, vamos a poner un poquito de filo. Así. Incluso vamos a ponerla así como si tuviese unas plumas. Que mola. Vale. Y vamos a ver. Tiene como una especie de transparencia. Yo le voy a hacer, a ver, voy a volver a ver la referencia. Vale. Tienen aquí como así, tal, y luego por aquí lo voy a hacer como si tuviese un faldón, la rodilla, a ver, ¿qué calzado llevan? Pues yo la voy a hacer descalza. Así. Y así os digo cómo hago los pies. Complicado, ¿eh? Hablamos de las manos, joder, pero los pies majos. A ver, el dedo gordo va por dentro. Bueno, más o menos. Me ha quedado un poco corto, pues lo que voy a hacer es con Liquify, con licuar, agrandarlo un poquito. A ver, agrandarlo un poquito. Agrando un poco. Esto es lo que tenemos que no tenemos con
con un folio en blanco, claro. Y esta mano vamos a hacerla un poco más así. Bueno, yo con este boceto ya podría empezar a dibujar, a entintar, ¿vale? Con este boceto ya podría empezar a entintar. Así que creo que ya vamos a ir terminando este vídeo. Y la próxima semana, joder, ahora me toca esperar toda la semana. No, hombre, me pondré antes a hacerlo. Bueno, no lo sé, ¿eh? Tampoco tengo mucho tiempo. La próxima semana os subo el entintado, ¿vale? Vamos a terminar así definiendo un poco más. Vale. Esperad un momento, a ver dónde tiene la nariz. El rinoceronte. Casi ni se ve por los pliegues. Está prácticamente en el morro, está aquí. Aquí va a tener pliegues. Vale. Pues le voy a hacer que se le vea un poco así en la cola. Vale. Y a ver, ¿qué motivos le ponemos al escudo? Creo que eran geométricos, a ver. Ostras, cómo mola. A ver, como una especie... A ver si me sale así. Me lo voy a inventar, ¿eh? A ver, sí. Vale, más o menos que sea así. Luego ya improvisaré más. A ver, la cabeza es un poco grande. A ver. Vamos a licuar. Le vamos a pellizcar. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues en principio vamos a quitar la referencia. ¿Veis? Si le damos aquí, la podemos poner y quitar cuando queramos, ¿eh? Pues en principio yo creo que ya, ¿vale, chicos? Este sería el boceto. Esta es la forma que yo tengo de bocetear. Lo podéis hacer más o menos detallado. Yo, para un dibujo mío, con esto es, yo creo que es suficiente, ¿vale? Entonces, voy a abrir ya aquí otra carpeta para... A ver si se pueden sacar. Eso es, la sacamos fuera. Para la tinta. Y en la tinta voy a intentar hacer... Bueno, voy a acoplar estas para que no ocupe espacio. Vale. No sé cómo quitar las subcarpetas. A ver. Bueno, da igual. Vamos a ver. Esto ya lo haré yo, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí nuestra carpeta de boceto. Aquí haremos la de entintado y luego haremos otra para colorear, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Habéis visto desde cero cómo hago un boceto. Así que el próximo día nos vamos a meter con la tinta y vamos a definir mejor este boceto, ¿vale? Así que el próximo día seguimos. Espero que os haya gustado. Habréis visto que me preparo las cosas, ¿eh? Así que nada, cuidaos mucho, dibujad mucho, elegid muchos retos de Draw This in Your Style en Instagram y subidlos a Instagram. Y jolín, si me seguís, mandadme un mensajito y os sigo y os puedo dar también consejos por allí, lo que necesitéis, ¿vale? Así que, esperad, antes de despedirme, este brazo no me convence. Así mejor. Habéis visto que utilizo más bien poco la goma, ¿eh? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado este proceso raro que tengo yo de crear mis dibujos. Un saludo a todos muy fuerte. Cuidad mucho y a dibujar. Hasta luego.